Yo voy a hablar mucho, voy a hablar rápido y voy a dar puntos importantes, así que me siguen, me tienen que seguir porque voy a ir rápido, vamos a ir con todo. Por favor, quiero que dialoguen conmigo, no se queden callados, hablen, digan amén, digan algo, déjenme saber que están vivos hoy. ¿Amén? Amén. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿estás vivo hoy? Bien, espero que sí, amén. Espero que sí. Bueno, lo que voy a traer hoy es más forma de estudio. Yo hago muchos estudios, me gusta estudiar, me gusta ver las cosas de diferentes puntos de vista, porque he pasado muchas experiencias y creo que por ahí cuando hablo de los estudios que hablo, cuando hago estos estudios, me gusta analizar la Biblia, los pasajes bíblicos, los personajes bíblicos, de forma humanista, de forma humana, ¿sí? Porque los personajes de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios hizo obras sobrenaturales con la vida de personas regulares. ¿Cuántos saben que la gente de la Biblia, la gente que escribió la Biblia, los personajes de la Biblia fueron gente, personas, hombres y mujeres regulares? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos de ustedes son una persona regular? Una persona común y corriente, todos. Pero Cristo marca la diferencia. Me van a disculpar, yo camino mucho, así que voy a estar caminando, es mi forma de ser, me disculpan. Bien, antes de meternos a hablar del estudio que tengo hoy, quiero hacer un énfasis y quiero definir lo que es la tumba. ¿Cuántos saben qué es la tumba? ¿Qué es una tumba? Un sepulcro donde está un cuerpo enterrado, ¿amén? Ahora quiero hacer un énfasis porque voy a estar hablando de la tumba. Inclusive el título del estudio que vamos a hacer hoy es Cuando la desesperación te lleva a la tumba. ¿Bien? Pero quiero hacer énfasis, quiero ilustrar, quiero hablar de lo que es la tumba y qué simboliza la tumba. ¿Amén? El mundo mira la tumba, mira el sepulcro, como quieran llamarlo, como el final, como el anticlímax, el final, donde el potencial, donde la vida, donde todo va a morir, donde todo para de existir. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes en un Cristo resucitado, vemos la tumba de otra manera. Para nosotros la tumba no es el final, es el comienzo. La tumba representa salvación, redención, vida eterna, cambio de 180 grados, un cambio en inglés se diría un cambio de real estate. Vamos de un lugar a otro, no es el final para nosotros. Pero vamos a analizar y vamos a estudiar lo simbólico que es la tumba. Ojo, que cuando hablo de la tumba, no hablo de cualquier tumba. Estamos hablando de una tumba que está vacía. ¿Cuántos saben que la tumba está vacía? ¿Cuántos se gozan porque la tumba está vacía? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Da gracias a Dios. La tumba también simboliza, es bien simbólico, especialmente en la historia que vamos a analizar y que vamos a estudiar hoy, porque la tumba simboliza, en contexto de esta historia, el momento cuando la naturaleza de los personajes que vamos a hablar simboliza el momento que la naturaleza de estos tres personajes se encuentra con un Cristo resucitado y lo que sucede del antes al después. ¿Cuántos saben que cuando nosotros nos encontramos con un Cristo resucitado, nuestra vida cambia para siempre? Cuando nuestra naturaleza humana viene en contacto con la realidad, con la majestad de un Cristo resucitado, todo cambia. ¿Cuántos lo creen? Y si no lo crees, hoy lo vas a creer en el nombre de Jesús. Pero volviendo al estudio que vamos a hacer hoy, y vamos a hablar de estos personajes, y estos tres personajes que vamos a estudiar, que vamos a hablar, todos tuvieron un encuentro, todos tuvieron un antes y un después en una tumba, en la tumba vacía de Jesucristo, amén. Y vamos a analizarlo de diferentes maneras. Encima de eso también quiero hacer otro análisis. Quiero que estudiemos que en estos tres personajes, en estas tres personas, hubo una motivación especial. Hubo algo que los motivó a hacer algo y a hacer cosas que por ahí normalmente no hubieran hecho. Amén. Este ingrediente, este factor X se llama desesperación. ¿Cuántos acá han estado desesperados en algún momento de sus vidas?
¿Cuántos han experimentado lo que es estar desesperado? Desesperada. Estas personas que vamos a hablar también estaban desesperadas. Pero el desespero los llevó a una tumba y ellos experimentaron una situación de 3 maneras totalmente diferentes. La desesperación te va a llevar a hacer cosas que nunca harías. Te va a llevar a hacer cosas que por ahí normalmente no frecuentarías. Amén. Ahora, es interesante también cómo funciona el ser humano, ¿sí? Somos interesantes, somos diferentes. ¿Cuántos saben que si hay 3 personas en este lugar, si 3 de ustedes salen allá afuera y ven y pasa un accidente de carro, 2 carros se estrellan, se estampan, ¿bien? Los 3 de ustedes, si puedo sacar a 3 de ustedes 3 me darían un escenario totalmente diferente. Me darían información totalmente diferente. Tendrían 3 historias completamente diferentes. Ninguna de las 3 sería igual. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos puntos de vista, tenemos percepción, vemos el mundo con otros lentes. No somos igual, somos independientes, somos individuales y Dios te creó y Dios me creó de esa manera. Y la historia que vamos a leer hoy es lo mismo. Vamos a analizar, vamos a ver por lentes de 3 personas diferentes, porque yo creo que Dios muestra una historia de redención a través de estas 3 personas. Mira a la persona que a tu lado y dile: Dios tiene una redención especial para ti hoy. ¿Cuántos se gozan? Entonces vamos a hacer un análisis. Acuérdense lo que habíamos dicho. Hablamos de la tumba, la importancia de la tumba, y también entendemos que estas 3 personas tenían en común que estaban desesperados y desesperadas. Amén, porque había una mujer. Bien, y como habíamos detallado, como habíamos hablado antes, la desesperación en nuestras vidas, como habíamos dicho, hace que nosotros nos manejemos y hagamos cosas que por ahí no estamos acostumbrados a hacer. Pero es interesante porque Dios a través de nuestra desesperación puede moverse. Dios puede usar algo como una desesperación, como la desesperación humana, para hacer algo diferente, para llamarnos la atención, para llevarnos a un lugar donde capaz no estamos acostumbrados a estar. Cuando nosotros estamos desesperados, ¿sí? Cuando estamos desesperados, es ahí donde por ahí ayunamos un poquito más, donde capaz oramos un poquito más, o donde capaz buscamos un poquito más de la presencia de Dios. La desesperación nos lleva a estar en un lugar a donde normalmente no estaríamos. Desafortunadamente, mucha gente dentro de la iglesia al día de hoy, cuando se confronta, cuando está enfrentada con la desesperación, lastimosamente, y me incluyo porque también soy humano, no me voy a creer que soy algo que no soy humano, y también caigo en la trampa. A veces como cristianos nosotros acudimos al Señor como la última opción y no el primer recurso. ¿Cuántos lo han hecho antes? Pero estamos trabajando en eso, iglesia. Queremos que Dios sea nuestra primera opción y no nuestro último recurso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, como estábamos hablando de la desesperación, y vamos a analizar la desesperación desde el punto de vista de nuestros personajes, la desesperación puede hacer una de 2 cosas. La desesperación, como habíamos dicho, te puede llevar a los pies de Dios, te puede acercar a Cristo, puede llevarte a un lugar totalmente diferente en el mundo sobrenatural o espiritual que capaz nunca has conocido, o la desesperación puede hacerte enemigo de Dios. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos han estado alejados de Dios o cuántos se han sentido como enemigos de Dios en algún momento? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que la circunstancia, la tribulación, la vida nos aleje de Dios? Yo estuve ahí. Pero quiero decirte hoy, iglesia, que Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios quiere cambiarte. Dios quiere usar tu desesperación, tu tribulación, tu dificultad para darte todo vuelta, para que lo puedas conocer en un lugar donde capaz no podrías haberlo hecho de otra manera. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere hacer algo grande en tu vida y Dios puede usar tu desesperación, puede usar mi desesperación para traer un cambio. ¿Amén? ¿Alguien diga amén? Bien.
Vamos a seguir hablando. La desesperación en el caso de estos personajes, y ahora lo vamos a leer quiénes son. La desesperación otorgó y trajo redención de Dios a estas tres personas. Estaban pasando una mala situación y Dios trae redención. Y como habíamos dicho, Dios siempre está dispuesto a traer redención y redimirnos cuando estamos pasando a través de la circunstancia. Ahora, es algo muy interesante. Romanos 8:28 dice que todas las cosas funcionan para bien para los que aman a Dios y caminan de acuerdo a su voluntad. Es interesante cómo Cristo puede tomar algo tan adverso, tan negativo como una tumba y darlo vuelta y convertirlo en una herramienta de redención y de cambio espiritual. El mundo ve todo negativo, pero Dios lo da vuelta, y cuando Dios redime, lo da vuelta. La desesperación llevó a tres personas a una tumba, y las tres personas que vamos a estudiar y vamos a analizar hoy son la persona de María, la persona de Pedro y Juan. Abra sus Biblias a Juan capítulo 20. Es un pasaje largo, lo voy a leer de forma rápida, amén. Vamos a leerlo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. ¿Cuántos saben que ese es Juan? Juan está hablando de él mismo. El discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Llegó luego Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y él, acá dice, acá en la versión que tengo yo, usa la palabra el sudario. Acuérdense de eso, el sudario. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Acuérdense de eso, por favor, es importante. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó que Cristo había resucitado, pues aún no habían entendido la escritura, que era necesaria que Cristo resucitara entre los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera, llorando al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde, a dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le contestó, le dijo: Raboni, que significa maestro. Es impactante porque ahí ya inmediatamente vemos que hubieron tres personas que experimentaron una tumba de tres maneras completamente diferentes y se desparcieron, y Dios hizo un acto de redención en tres personas de tres formas completamente diferentes. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile: Dios quiere hacer algo grande en tu vida hoy. Pero díselo como que si lo creen, hermanos. Dígalo con un poquito de motivación, de alegría, de gozo. Amén.
Nosotros como cristianos, yo creo y me imagino que muchos de nosotros ya habíamos leído esta historia, muchos de nosotros la hemos leído, pero lo que quiero hacer hoy es ponernos o colocarnos en los zapatos de estas tres personas. Bien, quiero que podamos entender el punto de vista y quiero que podamos ver dentro de los lentes de estas tres personas el trabajo de redención que Cristo hizo en sus vidas, porque podemos aplicarlo para nuestras vidas también. Es importante entender que no era común, eso es muy importante, en el día que Jesús fue depositado en la tumba, en esos tiempos, en esos días, no era común pasearse por las tumbas, no estaba de moda. Capaz hoy en día sí, en nuestra cultura por ahí es un poquito más aceptable ir a un cementerio a poner flores, rosas, fotos, etcétera, pero en ese momento no era algo que se practicaba, no era algo muy común. Es más, los discípulos no estaban interesados en visitar la tumba de Cristo porque había algunos condimentos extras o especiales. Amén. Habían 4 elementos que condimentaban o que hacían que los discípulos quisieran alejarse y no acercarse a la tumba. El primero era que Cristo había sido crucificado, lo mataron de la manera más cruel imaginable hasta ese entonces. Muerte de cruz era la peor muerte, la muerte más humillante en todo el imperio romano. No había una peor manera de morir. Era la peor. Y ellos vieron cómo lo mataron a él siendo inocente. Entonces el condimento número 1, el factor número 1 por lo cual los discípulos no tenían ningún interés en acercarse a la tumba, era porque la verdad era demasiado doloroso, porque su Dios, porque el maestro, porque el Raboni había sido crucificado y de manera más cruel. Entonces no querían acercarse, no querían estar en esa tumba porque era muy doloroso, muy traumático. Número 2, la tumba estaba siendo custodiada por soldados romanos. Estos soldados romanos habían escuchado que probablemente alguien se iba a meter a tratar o intentar de robar el cuerpo de este tal Cristo, de Jesús. Entonces ellos estaban designados a proteger esa tumba y matar a cualquier persona que se pudiera acercar a esa tumba. Factor número 2 es que los discípulos no querían acercarse a esa tumba porque no querían ser asesinados por los soldados romanos. Factor número 3, la tumba simbolizaba no solamente la muerte física, sino toda la esperanza y el potencial de tal persona. Más aún, que esta persona era el supuesto Mesías y Redentor de la humanidad. Ellos llegaron a creer, este es el Mesías, este es el Mesías. Lo ven morir y ahí se nos fue el Mesías. ¿Para qué voy a ir a la tumba? Se murió. Número 4, la tumba simbolizaba maldición. Conocemos la historia del Gadareno que estaba entre las tumbas, las catacumbas, ¿sí? El lugar de tumbas era un lugar de maldición. La ironía, lo interesante es que Cristo dio todo vuelta. Lo que antes simbolizaba maldición, Cristo lo da vuelta y lo convierte en redención. ¿Cuántos dicen amén? Tu eternidad fue sellada totalmente al resucitar de una tumba y dejar esa tumba vacía. Ahora, de todos los discípulos, de todos los seguidores de Cristo, solo tres personas, 3 supuestos amigos, 3 seguidores de Cristo pasaron por un cuadro de desesperación tan grande, tan intensa, que esos 3 decidieron ir a la tumba y arriesgar los 4 ingredientes que habíamos mencionado. 3. ¿Cuántos saben lo que habíamos dicho? Que la desesperación te hace hacer cosas que por ahí normalmente no harías. Te hace buscar un poquito más, te hace dar una milla extra, te hace esforzarte un poquito más. Y acá vemos como 3 personas fueron radicalmente cambiadas a través de una experiencia en una tumba. Una tumba que, como habíamos dicho, antes representaba maldición, pero ahora vemos como Cristo lo da vuelta y los redime
en un sepulcro. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan de redención para tu vida? ¿Cuántos saben que Dios puede tomar tu pasado, tu pasado muerto, sepulcrado, lo puede dar vuelta y hacer un jardín en medio de la nada? ¿Cuántos lo creen? Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios puede hacer de tu vida un jardín. ¿Cuántos lo creen? La pregunta que te quiero hacer hoy, iglesia: ¿qué estás dispuesto a hacer para ver la gloria de Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que Dios cambie tu situación y te muestre una nueva dimensión en su presencia? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Los que me conocen que a mí me gusta, como habíamos dicho antes, me gusta la parte psicológica. Estudié psicología, me gusta la parte humana. Quiero entender por qué los discípulos hacían lo que hacían. Quiero poder entender, quiero de alguna manera meterme en la mente de esta gente para ver qué estaban pensando, qué estaban sintiendo. Y cuando hago eso, puedo darme cuenta que los discípulos, los seguidores de Cristo, los famosos gigantes de la Biblia, eran gente normal, común y corriente. Amén. Al igual que usted y al igual que mí. Gente que pasó por desesperación, pero gente que no dejó que ninguna circunstancia los alejara de la presencia de Dios. Quiero motivarte hoy para que tú seas esa persona. Que no dejes que las circunstancias, que no dejes que lo que te rodea, no dejes lo que no puedes ver que influencie lo que Dios puede hacer en tu vida. El hecho de que tú no puedes ver en este momento que Dios está obrando no significa que Dios no está obrando. Los discípulos no podían ver el acto de redención que Cristo estaba haciendo mientras estaba en una tumba. Sin embargo, Cristo estaba pagando la salvación de la humanidad en una tumba, sin que el ser humano lo pudiera ver. Es como el canto dice: aunque no puedo ver, estás obrando. Aunque no puedo ver lo que estás haciendo, estás obrando. Dios obra detrás del telón. Obra en lo público, pero también obra detrás del telón cuando tú no lo puedes ver. ¿Cuántos lo creen? Entonces quiero analizar por qué estas tres personas, por qué María, Pedro y Juan fueron a la tumba, tuvieron esa experiencia en la tumba, y por qué los otros discípulos no. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál es la causa o digamos el evento crítico que los llevó a estos tres a ejercer y hacer algo tan radical como ir a una tumba de un hombre que supuestamente estaba muerto? ¿Cuántos saben que Cristo no está muerto? Tu Redentor vive. Tu Redentor te ama. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Los que leemos la Biblia y conocemos a estos tres personajes, sabemos que María, Pedro y Juan tuvieron momentos íntimos y únicos, muy especiales con el Señor. Dios trató con ellos de manera muy especial. ¿Saben? Dios tuvo que hacer un trato extra con esta gente, con estas tres personas. Aunque estas tres personas nosotros los reconocemos, son digamos los famosos del Nuevo Testamento, yo podría decir y podría argumentar que Dios tuvo un trato especial con estas tres personas, no porque eran los mejores, los más capacitados, los más capaces o los más lindos. Dios tuvo un trato especial con estos tres porque en mi opinión eran los peores de todos. María tenía una reputación muy mala. Era una pecadora. En Argentina se dice calentón, un enojón, un peleador. Pedro era un calentón, un enojón. Él era altibajo. Bien un día y mal el otro día. Bien un día, mal el otro día. Un bipolar, se puede decir en la psicología. Y Juan entendemos que era un chico, era un joven. Se puede decir, la tradición nos enseña que Juan era el más joven de los discípulos. El más, capaz pequeño, más joven, ¿sí? Digamos que estos tres eran los menos capacitados para tener una experiencia con Cristo y hacer algo que cambiaría el mundo. Sin embargo, ¿cuántos saben que Cristo es atraído a las personas menospreciadas, viles, rotas, pecadoras, gente que no tiene futuro? Dios es atraído a esas personas.
Así que si tú puedes mirarte en el espejo y analizar tu vida y tú te sientes como una persona perdida, rota, incapaz, lo que sea, quiero dejarte saber hoy que vos hoy sos el candidato perfecto para que Dios haga algo sobrenatural que cambie no solamente el mundo, sino que cambie a las generaciones que te van a seguir. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios va a cambiar a las generaciones que te siguen. ¿Cuántos están contentos? Hermano, esto es una palabra buena. Estoy diciendo que Cristo está traído a vos porque no sos capaz, porque no sos el mejor, porque no somos los más exitosos. Al contrario, Dios quiere usar a lo más vil y menospreciado de este mundo para humillar a los arrogantes, a los religiosos, a los que se creen que saben todo. Dios quiere usarte para cambiar el mundo. Amén. ¿Están gozosos hoy? ¿Me creen cuando lo digo? Amén. Lo que quiero hacer ahora, quiero analizar el conflicto interno de estos tres personajes que causó la desesperación en sus vidas, que los llevó al sepulcro o a la tumba. Quiero analizar lo que sucedió en sus vidas, que en mi opinión fue lo que causó que ellos fueran lo suficientemente desesperados para irse a una tumba e ir en contra de todo lo que ellos conocían en ese entonces. Vamos a empezar con María. Esto es muy profundo porque por ahí yo creo que esta historia no la entendemos de la manera que tiene que estar, no la entendemos de la manera en que está escrita, en mi opinión. A mí me tardó mucho tiempo para entender el contexto de esta historia, pero vamos a hablarla y vamos a entenderla y verla capaz en luz o con diferentes lentes el día de hoy. La historia de María se va a encontrar en Juan 11, 20 al 37. No vamos a leerlo todo porque es mucho, ¿bien? Pero léalo en su tiempo, escríbalo, léalo. Juan 11, 20 al 37 es un pasaje muy íntimo porque demuestra el corazón de Jesús. Y nos muestra a Jesús de una manera muy íntima que no podemos ver en los otros pasajes, en los otros libros del Evangelio. Acá vemos cómo Jesús abre su corazón y podemos ver la parte íntima y el deseo personal de Jesucristo hacia sus discípulos y sus seguidores. Podemos ver en este pasaje que Cristo ya estaba en lo mejor de su ministerio. Ya estaba sanando, haciendo prodigios, haciendo milagros. Estaba en lo mejor, digamos, del ministerio, ¿sí? La gente lo conocía, sabía de lo que era capaz Cristo. Y Él estaba viajando, haciendo prodigios, haciendo milagros. Y se termina muriendo su amigo Lázaro. Se muere Lázaro. Cristo espera 4 días antes de llegar a Betania. Llega a Betania, donde se supone que sus amigos y sus discípulos y los que creían en Él estaban reunidos, estaban todos ahí. Ahora Él se acerca a Betania, Él llega a Betania, ¿bien? Y los más cercanos a Él salen no a abrazarlo, no a besarlo. ¿Cómo andás, Cristo? ¿Cómo andás, Jesús? Salen hacia Él a reprocharle, a reclamarle. ¿Cuántos saben eso? Una de las personas que sale directamente a encarar a nuestro Señor fue Marta, la hermana de Lázaro, que se había muerto. Ahora, si nos ponemos a leer la conversación entre Marta y Jesús, uno fácilmente puede criticar lo que dice Marta, puede criticar las actitudes de Marta, pero nosotros acá, y yo me incluyo también en esto, cada uno de nosotros hemos tomado una posición muy similar a lo que responde y dice Marta, ¿o no? ¿O soy el único? Marta sale a reclamarle a Jesús, a tirarle en cara que su hermano había muerto porque Jesús no llegó a tiempo. La mujer viene y le dice a Dios, no llegaste a tiempo. Le reclama a Dios. ¿Cuántos acá le hemos reclamado a Dios? ¿O soy el único?
¿Cuántos de nosotros oramos esperando que Dios se mueva y haga lo que nosotros esperamos? Que se mueva cuando yo diga que se mueva, que Él se mueva y haga lo que yo quiero que Él haga. Pero Dios no opera dentro de mis parámetros, opera dentro de sus propios parámetros, porque Él es Dios. Entonces acá en versículo 22 vemos que Marta lo confronta a Cristo y le tira una típica respuesta religiosa. Le dice a Cristo, le dice a Jesús: pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Están teniendo una conversación Marta y Cristo, Marta y Jesús. Y Marta le dice: bueno, si total, yo sé que está en las manos de Dios. Si lo traducimos al cristianismo de hoy, sería así: Dios está al control. Sí, yo sé que se murió, pero está en las manos de Dios. ¿Cuántos hemos dicho o hemos pensado esa frase? Esa frase es una frase que se usa mucho dentro de la iglesia el día de hoy. Pero Jesús la mira y la encara y le dice: tu hermano resucitará. ¿Qué harías hoy si Cristo te dice: yo te escogí con un propósito? Sí, Señor, es que está en tus manos. Total, yo sé que tú tienes el control. Pero yo quiero levantarte hoy. Sí, Señor, pero mi vida está en tus manos. Total, tú tienes el control. Yo quiero hacer algo diferente en tu vida. Quiero cambiar el mundo con tu vida hoy. Sí, Señor, porque si tú quieres lo vas a hacer y si no, no. Acá estamos viendo que Jesús la mira en los ojos y le dice: tu hermano hoy resucitará. Y Marta inmediatamente le responde diciéndole: sí, yo sé que en el día final. ¡Wow! Es un acto de desafío total en la cara de Dios. No le creyó a Dios. Dios le da la orden y ella no le cree. Te quiero preguntar hoy: ¿tú crees lo que Dios dice de ti hoy? ¿Tú crees en las promesas que Dios te dio o no? ¿O lo tiras al aire y dices: no, está todo en las manos de Dios? Si Dios quiere, lo va a hacer. Hoy te dice: hoy te quiero levantar y quiero cambiar tu vida. ¿Lo aceptas y le crees a Dios o no? ¿Estás desesperado por ver la gloria de Dios en tu vida o no? ¿Estás dispuesto o dispuesta a ir a la tumba, a correr hacia una tumba vacía para encontrarte con el Señor y para que Él haga algo grande, diferente en tu vida o no? Es fácil. Yo no puedo contestarte esa pregunta, solo tú la puedes contestar. Pero Dios te llama. Dios quiere hacer algo sobrenatural y algo espectacular en tu vida. Amén. Ahora sigamos, vamos a seguir leyendo. Voy a leer esta parte, este diálogo que Jesús está teniendo con Marta. Jesús le contesta a Marta y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice: ¿crees esto? De forma directa, Cristo la confronta la fe de Marta directamente. ¿Crees en esto? Hay a veces donde Dios tiene que confrontarte cara a cara y confrontarte para ver a dónde está tu fe. Porque por ahí tu fe necesita un ajuste. Mi fe necesita ser ajustada. Y Dios te va a confrontar de manera directa. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios te va a confrontar de manera directa. Acá vemos claramente que Marta falló el examen. Marta la falló. Como dicen ahí en México, la regó. ¿Sí? Marta la regó. Y ahí Marta deja entender que sí creía en Jesús y creía que Él era el Cristo, pero no entendía el aspecto o la característica de Cristo, que Cristo es la resurrección. Cristo no es un resucitador, Él es la resurrección. Hay una diferencia. Él es el autor y el que otorga la resurrección, no un resucitador. Pero en este contexto, la gente, sus discípulos, sus amigos, lo miran a Él y lo tildan de el que resucita. Porque habían visto que Jesús había resucitado entre los muertos a personas. Entonces lo miraban a Él como el resucitador
y no entendían que Él era la resurrección, que delante de ellos estaba parado no solamente la resurrección, pero el autor y la creador del universo, Dios en carne propia. Marta y todos los discípulos presentes no pudieron entenderlo, capaz por su dolor, capaz porque dudaron, porque pensaron, ¿por qué Cristo se tardó tanto? ¿Por qué Jesús se tardó tanto en venir? Pudo haberlo salvado a Lázaro, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos hicieron todo una doctrina, una dogma de dolor que limitó su capacidad de entender que Cristo es el Dios que pudo haberlo resucitado. Ahora, pasa algo interesante. Después de tener este diálogo con Marta, Jesús manda a pedir a María. La manda a pedir por nombre. Tráeme a María. Wow, ¿te imaginas que Dios te pida por nombre? Porque quiere mostrarte algo íntimo y te pide por nombre. Quiero decir hoy que Dios te está llamando por tu nombre. Quiere mostrarte su gloria, su presencia y te llama por nombre. ¿Cuántos lo creen? Viene María. ¿Cuántos saben que Jesús tenía una parte humana? Era Dios y era humano. ¿Sí? ¿Sabían eso? Cuando yo leo este contexto o este pasaje, yo puedo ver y puedo deducir que Cristo estaba esperanzado en que María les iba a dar a todos una cátedra, una clase de lo que era ejercer la fe. Yo creo que Cristo estaba queriendo que María les diera una lección a toda esta gente de lo que era tener fe. Sin embargo, no sucede eso. No pasó eso. Simplemente lo que Cristo quería ver es que alguien desplegara fe sobrenatural. Fe para ver que podía resucitar un muerto. El mensaje de Jesús y el deseo de su corazón era que todos tuvieran fe en Él. En ese momento de la historia, la mujer que nosotros conocemos como María, sabemos que María le ofrece un servicio, un culto de adoración cuando con sus lágrimas lava los pies de Cristo, con su pelo seca sus pies. Esto está encontrado en Lucas capítulo 7, ¿sí? Entonces había una expectativa de que María iba a hacer algo grande, y Jesús, yo creo que Él tenía la expectativa que María iba a hacer algo, que María era de algún modo la última esperanza en demostrar un acto de fe y de demostrar que Cristo era quien decía que Él era y que podía hacer lo que Él decía poder hacer. Pero a causa de su dolor, a causa de su desilusión, desafortunadamente falló María. Llegó a Cristo, no pudo entender que Cristo es la resurrección y la vida, y vemos que ella también dudó de nuestro Señor. Ahora pasa algo interesante. Después del diálogo que Jesús tiene con María, cuando María también expresa su duda en la capacidad que Cristo tenía para resucitar a su hermano, vemos que acá dice específicamente, la Biblia dice que Jesús se estremeció en espíritu. En el griego la palabra estremecer en el espíritu es la palabra embriomaomai. Embriomaomai. La traducción del griego al español de esa palabra, de lo que es estremecerse del espíritu, es enojo, tremenda indignación, frustración. Cuando leo esto, puedo argumentar y puedo llegar a la deducción o deducir que Cristo se sentía totalmente impotente y desilusionado con sus amigos. Y por eso lloró. No lloró porque se murió Lázaro. Él sabía que lo podía resucitar. Él no lloró porque estaban todos tristes porque se había muerto Lázaro. Él estuvo embriomaomai, estuvo estremecido, compungido de espíritu, porque no había una sola persona en Betania que lo reconociera a Cristo como la resurrección y la vida. Lo veían y decían, bueno, dejaste morir a mi hermano. Amén.
esto causó un efecto muy, muy adverso en María. Y yo creo que María se dio cuenta del efecto negativo que este diálogo trajo cuando Cristo resucita a su hermano en ese capítulo. ¿Bien? Así que acá vemos cómo María la regó. Ahora vamos a analizar Pedro. Todos conocemos la historia de Pedro, ¿sí? Pedro es el apóstol que a veces anda bien y cuando hace algo bien inmediatamente la termina arruinando, la termina regando, ¿sí? Conocemos que Pedro es el apóstol que caminó en el agua y el apóstol que reconoció que Cristo es el Mesías. Cuando Cristo le pregunta, ¿y tú quién crees que yo soy? Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bendito eres Pedro, que mi Padre en el cielo te reveló esto, ¿sí? Y después Jesús lo tiene que exhortar y le dice, apártate de mí, Satanás. Vemos que Pedro es un hombre humano que comete errores. Vemos que Pedro la riega. Pero también vemos que Pedro lo traiciona a Cristo. ¿Cuántos acá hemos traicionado a Cristo? Pedro lo traiciona. Desesperante. Traicionó al Hijo de Dios. Su tormento de su traición fue algo increíble. ¿Cuántos de acá sabemos o entendemos que Dios, a pesar de nuestra traición, a pesar de nuestra falencia, puede hacer algo totalmente increíble y puede dar vuelta a nuestra situación adversa? ¿Cuántos lo creen? Entonces acá vemos la situación de Pedro. Ahora vamos a analizar Juan. Juan es un caso muy particular, un poco aparte, ¿sí? Muchos pregunten, ¿y Juan qué hizo de oro? Bien, la tradición nos da a entender que Juan era uno de los más jóvenes, como habíamos mencionado antes. Era capaz uno de los más chicos, más jóvenes. Ahora, Juan, es interesante entender que Juan era de buena familia y tenía un padre conocido. Su padre era conocido en la región. Cuando alguien tiene un padre conocido, no sé si alguien acá ha tenido un padre conocido, yo tuve un padre conocido, ¿sí? A uno lo identifican como el hijo de tal persona. Cuando yo estaba creciendo, a mí me conocían como el hijo del Che, el hijo de Olea. Y hasta el día de hoy mucha gente todavía me conoce como el hijo de Olea. ¿Está bien? Perfecto. Pero acá vemos que Juan era el hijo de Zebedeo. Juan era no solo el hijo, sino que el hijo menor. Entonces estaba Zebedeo, el papá, y estaba Jacobo, su hermano. Entonces él estaba hasta bajito. Si no lo conocían como el hijo de Zebedeo, lo conocían como el hermano de Jacobo. ¿Bien? ¿Me siguen? Entonces, al ser joven y el hijo menor, todos lo conocían por su familia, por su vínculo familiar. Entonces es muy factible que los discípulos de ese entonces lo miraban de reojo. ¿Cuántos entienden la expresión de reojo? Lo miraban, ¿y quién se cree que es? Lo miraban así porque capaz veían que su papá era conocido, veían que su hermano era conocido y capaz deducían que Juan está en medio de nosotros y forma parte de este discipulado porque su papá es importante o porque su hermano es capaz. Y no entendían que Cristo lo escogió a Juan porque Juan era Juan. Cristo te escogió a ti hoy porque te ama tal y como eres, porque puede usarte tal y como eres. Ahora vamos a analizar un poquito la psicología o la forma de pensar de Juan. En Lucas 9:54, ¿sí? Nosotros vemos que Juan y su hermano le piden a Jesús que puedan orar para que caiga fuego del cielo y consumar a los samaritanos. ¡Wow! Y Jesús lo tiene que corregir. Después en Marcos 10:37 vemos como Juan se quiere postular y le pide a Cristo poder sentarse a su derecha o a su izquierda en su reino. Esto es lo que me da a entender a mí. Cuando leo las actitudes de Juan, me da a entender a mí que por ahí, por su edad, por ser más joven, por ser el menor de todos, por ahí Juan luchaba un poquito con un complejo de inferioridad. No se sentía a la altura de los otros discípulos físicamente, socialmente, socioeconómicamente, ¿sí? Se sentía a menos. Me da risa porque también cuando leemos el pasaje que habíamos leído, Juan capítulo 20, él siempre se refiere a él mismo como el discípulo al cual Cristo o Jesús amaba. ¿Sí?
Bueno, si él escribe ese libro de la Biblia, va a decir lo que él quiere decir, a ver. Y él se quería hacer conocer como el discípulo que Cristo amaba. No sé si ustedes, hay un dicho que dice, el perro que ladra no muerde, ¿no? ¿Me siguen? Cuando alguien tiene que hablar y decir cosas de uno mismo, es porque tiene inseguridades. Y acá estamos viendo una forma, tampoco al extremo, ¿sí? Pero estamos viendo de alguna forma que Juan tenía un complejo de inferioridad. Quería ser reconocido, ¿bien? Ahora, la identidad, y esta es mi opinión, mi punto de vista, la identidad o el estatus que Juan tenía estaba directamente vinculada con Cristo, ¿bien? Antes era con su papá, por ser hijo de Zebedeo, pero cuando empieza a seguir a Cristo, pasa algo impactante. Ahora es discípulo de Cristo. Y Juan pone su énfasis, o el énfasis de su identidad o propósito, su énfasis está con Cristo y no en Cristo. ¿Me siguen? Juan tiene su validez. Él se puede validar siendo un discípulo y ser un asociado de Cristo, pero todavía no ha encontrado su identidad dentro de la persona de Cristo. Y hay una diferencia muy grande. ¿Bien? Al ser discípulo de Cristo y al reconocerse discípulo de Cristo, Juan pasa de ser hijo de Zebedeo a un discípulo de Cristo. Pasa de estar bajo la sombra de su padre a ser un miembro o un discípulo de un rabino. ¿Cuántos de nosotros acá hemos ligado nuestra identidad o nuestro propósito con cosas que la verdad no valen la pena? Cosas que se terminan, cosas que no tienen mucho valor. Yo lo he hecho. Dios tuvo que tratar conmigo, tuvo que tratar con mi identidad y tuve que colocar mi esperanza en Cristo, ¿sí? Para entender mi valor, mi llamado y mi precio. Ahora, para Juan, ahora que estamos viendo que también Juan tuvo una experiencia en la tumba, para Juan la tumba fue un recordatorio o una manera de recordar que con Cristo, en Cristo y con Cristo, los sueños de Juan, su legado, sus reconocimientos y hasta su futuro fueron enterrados con Cristo. Al ver la tumba, Juan ve que todo su futuro estaba muerto, estaba sepultado en una tumba. Y eso fue una desesperación total para Juan. Pero como habíamos dicho antes, la desesperación nos impulsa, la desesperación nos hace hacer cosas que nunca haríamos. Lo más hermoso de esta historia es que la desesperación de estos tres personajes, los errores que cometieron estos tres personajes, los llevó o los fueron traídos a donde recibirían su redención y a donde sus vidas serían cambiadas rotundamente para siempre, y eso fue en una tumba. Como habíamos dicho, la desesperación puede arruinarte si lo permites o te puede llevar directamente a los pies de Cristo. Ahora quiero analizar la parte redentora, porque vimos los errores, vimos lo negativo que hicieron estas tres personas, pero Dios también hace una obra de redención en estas tres personas. Vamos a ver María. A pesar de no creer en Cristo, porque habíamos leído que María tuvo sus dudas, de no entender que Cristo era la resurrección y que podía resucitar a su hermano, María llega a la tumba de Cristo y lo ve cara a cara. María llegó, como habíamos leído, la piedra está removida y se encuentra con Cristo. No sabía que era Cristo. La parte importante de esta historia, la parte de redención importante de esta historia es que María fue la primera persona en ver al Cristo resucitado. La misma persona que no creía que Cristo tenía el poder de resucitar a su hermano y que no lo veía como la resurrección, vio la resurrección viva en carne y hueso en una tumba, afuera de una tumba, ¿sí? Amén.
Y no solo eso, sino que al tener esa experiencia con Cristo, con la resurrección, con el Cristo resucitado, entonces María vuelve y les dice a los discípulos lo que había experimentado. María tenía una personalidad y una actitud de adoradora. María, si analizamos la historia de María, María era una persona que se postraba a los pies del Maestro en cada oportunidad que ella tenía. Era una persona que adoraba activamente a Jesús. Esta actitud de adoración hizo que María pudiera ver con sus ojos lo sobrenatural en una tumba. Ella tuvo una actitud totalmente opuesta a los discípulos que se perdieron la oportunidad de ver a Cristo porque salieron corriendo. ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad de ver la gloria de Dios por falta de poder postrarnos y buscarlo a Dios cara a cara en la intimidad? En esta cultura en Estados Unidos siempre estamos corriendo, yendo para acá, yendo para allá. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a postrarnos y hacer tiempo de encontrarnos con Cristo cada día. Porque Él tiene un plan, tiene un propósito de redención para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Hay un versículo de la Biblia que dice: estad quieto y conoced que soy Dios. Es importante que entendamos que tenemos que encontrarlo a Dios en la quietud. Amén. Vamos a ahora ver rápidamente a Pedro. Pero antes de meterme a Pedro, en la cultura judía de ese entonces había una práctica que se practicaba en la casa del amo. ¿Sí? Si un amo que tenía sirvientes estaba comiendo, se sentaba a comer a la mesa. Mientras estaba comiendo, había una servilleta, un sudario, un trapo, no sé cómo, un handkerchief, un trapo que estaba en la mesa. Mientras el amo de la casa comía, se limpiaba, comía, el sirviente estaba atento a lo que pasaba con ese sudario, con la servilleta. Estaba atento, miraba. No se sentaba a comer, pero estaba mirando lo que el amo hacía con la servilleta, con el sudario. Cuando el amo de la casa, el dueño, terminaba de comer, lo que hacía, se limpiaba los dedos, se limpiaba la barba, los labios y tiraba el sudario en el plato. Cuando hacía eso, eso indicaba que el sirviente podía correr, le podía levantar el plato y se podía llevar el plato porque había terminado de comer. ¿Sí? La cena terminó. Ahora, si el amo tenía que salir de la casa y tenía que hacer algo, lo que hacía es agarraba el sudario, agarraba la servilleta, el trapo, lo doblaba, lo ponía aparte y el sirviente entendía: no puedo tocar el plato porque el amo volverá. Pedro llega a la tumba segundo, pero es el primero en entrar hasta adentro, a donde estaba el cuerpo de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos perdido la oportunidad de experimentar la presencia de Dios por no meternos profundamente lo suficiente con Él? La desesperación, el que arruinaba todo, el que metía la pata, el que la regaba siempre, la desesperación de Pedro hizo que no se quedara afuera, sino que entró hasta lo más profundo de la tumba para ser parte de algo sobrenatural. Pedro tuvo que entrar hasta dentro de la tumba para ver el sudario que estaba envuelto y estaba al lado y entender el mensaje que Cristo le había dado. El trapo, el sudario, le dio a entender a Pedro. Acuérdense que el trapo, el sudario estaba en la cara de Cristo cuando estaba sepultado. Mira el sudario enrollado al costado y ahí se da cuenta: este es Cristo. Resucitó y está a punto de volver. Porque ahí vemos que él, tanto él como Juan, pudieron creer y entendieron que Cristo había resucitado. ¿Cuántos dicen amén? La misma persona que negó a Cristo, que cometió el error, al ver que Cristo había resucitado, sintió alivio
porque sabía que había redención en un Cristo resucitado y podría ser perdonado por semejante traición que hizo. La misma persona en Pedro que por temor al hombre lo negó a Cristo fue el mismo que después de ser redimido predicó un mensaje que atrajo a 3,000 personas a los pies de Cristo y dio comienzo a lo que usted y yo conocemos hoy como la Iglesia o la Iglesia de Cristo. Dios tomó a un traidor y lo hizo evangelista. Dios tomó a una mujer que dudó de la resurrección y le dio el primer sermón de la resurrección a María, y María lo compartió con los discípulos. Ahora vemos a Juan, el olvidado, el más chico, el más insignificante de todos, el que tenía complejos de inferioridad, el que vivía en la sombra de Zebedeo y de Jacobo, la persona que toda su futuro, su identidad, su propósito estaban ligada en la persona de Jesús, pero no, que estaban ligadas con la persona de Cristo, pero no en Jesús. Llegó a la tumba y en vez de entrar primero, él se quedó a la puerta de la tumba. Uy, como que ahí le dio el miedo, ¿no? Puedo entrar y ver algo sobrenatural o me puedo quedar acá. Llega primero y no entra. El que entra fue Pedro. Sin embargo, después de su redención, Dios le da a Juan la revelación, el Apocalipsis. Y esta persona, el menor, el más joven de todos los discípulos, tiene la revelación más importante que nosotros como la iglesia podemos ver y entender en lo que es la palabra de Dios. La tumba de Cristo, la desesperación de estas 3 personas marcó una diferencia muy grande y marcó la diferencia de nuestras vidas espirituales para siempre. Y quiero dejarte con estos últimos puntos y terminamos. Los errores, número 1, los errores de tus pasados, las falencias, especialmente de estos protagonistas, no limitaron en nada lo sobrenatural que experimentaron en la tumba. ¿Me siguen? Mis limitaciones, mis falencias no limitan el mover de Dios en mi vida. No lo limitan. Número 2, los 3 pudieron experimentar al Cristo resucitado, pero de manera muy diferente. María vio a Dios cara a cara por su actitud de adoración, y los discípulos solo vieron su sudario, porque salieron corriendo. En vez de postrarse a adorar como María, lo podrían haber visto a Cristo cara a cara, salieron corriendo. Número 3, en la tumba, Cristo tuvo un trato personal e individual con cada una de estas 3 personas. Número 4, Cristo usó las debilidades de cada uno para transformarlos en los siervos que cambiarían el mundo para siempre. Número 5, la desesperación de estas 3 personas se convirtió en la herramienta que los llevó hacia sus destinos de redención. Iglesia, hoy te digo que Dios quiere redimir tu vida. Quiere cambiar el curso, la trayectoria, el camino de tu vida para darte algo diferente. Quiero decirte que tú fuiste escogido para algo grande y que la gloria de Dios en tu vida depende de ti y depende de tu disponibilidad y deseo de entrar a lo más profundo de la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen?